Hermanos, me interrumpe a mí, como no lo va a interrumpir a usted. Amén. Vamos a ir, hermanitos, a un libro muy conocido, que es el libro de los Génesis. Libro de Génesis, capítulo número 41. Gloria a Dios. Libro de Génesis, capítulo 41. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer desde el versículo 55 en adelante. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendió a los egipcios, porque había crecido el hambre en toda la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Gloria a Dios. Oremos al Señor, digamos: Padre y buen Dios, que estás en los cielos, te damos gracias, maravilloso Dios, por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de poder estar ante tu maravillosa presencia. En esta hora, Señor, te pedimos, Padre de la gloria, que seas tú el que tomes el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, y que esta palabra, Señor, venga a ser de gran bendición para nuestras vidas, Señor. En esta hora, Padre de la gloria, te pido, Señor, que seas tú, Padre, el que tomes el control de este lugar, Señor. Todo lo que quiera, Señor, impedir el fluir de tu palabra, Señor, el fluir de tu Santo Espíritu sobre este lugar, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y declaramos la victoria, Señor, porque somos más que vencedores en tu nombre. En esta hora, Señor, glorifícate a través de nuestras vidas, Señor. Háblanos, instrúyenos, Señor, conforme a tu palabra, Padre de la gloria. Usa mi vida, Señor, para poder predicar tu palabra. Que no sean, Señor, palabras humanas, sino que sea palabra tuya, maravilloso Dios. Te lo hemos pedido en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos. En esta oportunidad, hermanos, vamos a meditar en lo que es este capítulo 41 del libro de Génesis. Y aquí podemos nosotros notar la gran misericordia y la gran bondad de la providencia de Dios para con su pueblo. Amén. Cómo Dios provee la protección, cómo Dios obró de una manera sobrenatural para poder proveerle la vida y poder, hermanos, guardar la vida del pueblo de Israel. Cómo Dios protege la vida del pueblo de Israel. Esta historia, hermanos, es maravillosísima. Amén. Ya que aquí podemos nosotros notar que gracias a su gran amor, porque hoy en día nosotros también somos salvos gracias a la providencia de Dios. Amén. Porque Él proveyó un cordero y con un solo sacrificio hizo santos a todos. Amén. Los que Él había predestinado. Amén. Para la salvación. Así es. La historia de José se marca porque es una historia donde, si usted la ha podido leer, se puede connotar el sufrimiento que padeció. Y las cosas sucedieron porque por los sueños de José le trajo aflicción para con su vida. Él desde muy jovencito tenía esos sueños.
su familia. Y fue lo que vino a traer la consecuencia de la envidia de su familia, de la envidia de sus hermanos. Y ellos presentían por unas razones en que el padre se veía como quería y amaba a José. Y entonces los hijos, al ver la actitud, al ver lo que estaba sucediendo, sentían cierto rencor. Y cuando él les revelaba los sueños que él tenía, decían, entonces este quiere decir que va a estar sobre nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo a un lado, para que él no pueda cumplir su sueño, como es lo que el diablo quiere con cada uno de nosotros. Hacernos tropezar. Para que nosotros un día no veramos la gloria de Dios, pero más poderoso es el que está con nosotros. Y hay ciertas cosas en la vida de cada uno de ustedes que sucede a su alrededor, que tal vez viene padeciendo desde hace muchos años atrás. Pero ahora en este momento usted no lo puede entender por razones de que lo va a entender en un futuro. Porque el Dios de la gloria es el que tiene el poder y el control sobre todas las cosas. Amén. Así es, amén. Y dice su palabra que todas las cosas que nos suceden a nosotros es para bien. Amén. Es para un futuro mejor. Es porque el Señor quiere formar nuestro carácter. Ahora nosotros podemos estar en un tiempo de escuela, en un tiempo de conocimiento, en un tiempo de aprendizaje. Es lo que usted está viviendo hoy, es porque el Señor quiere que usted aprenda algo nuevo y para que usted esté preparado para lo que Dios va a hacer para con su vida. Amén. José, al ser vendido, porque lo que los hermanos querían era matarlo, al ser él vendido, él no entendía por qué tanta maldad en sus hermanos. Él no entendía por qué le estaba sucediendo lo que él estaba pasando. Y al ser llevado allá fue comprado y fue, hermanos, puesto en servidumbre y las cosas se fueron dando a que él llegó a la cárcel. Pero estando él en la cárcel, si nosotros podemos ver de que José, por sus sueños, su vida entró en una aflicción. Pero ahora, por los sueños del faraón, él iba a ver la gloria de Dios. Por un sueño recibe la aflicción, y por el sueño de un faraón, por el sueño del faraón, por el sueño del rey, recibe, hermanos, el crecimiento, recibe, hermanos, de que él pueda salir de la cárcel y él pueda ver la gloria del Señor y puesto en autoridad. Porque José, después de ahí, cuando él estaba preso, él ya había revelado los sueños de dos hombres ahí en la cárcel. Y cuando él fue, cuando estos hombres, uno murió y el otro vivió, y el otro, cuando el faraón estaba teniendo los sueños, dice que los magos, la gente que él tenía a su alrededor, ninguno pudo descifrar lo que estaba aconteciendo. Y aquí fue cuando uno de ellos se acordó. No fue porque este hombre haya tenido misericordia de él. Porque ¿saben por qué razón? Porque si este hombre hubiera actuado en su propia misericordia, lo hubiese sacado antes y José hubiese regresado a su tierra. Pero ya Dios tenía trazado un plan con José. Entonces quiere decir que aunque usted quiera buscar su propio futuro, el Dios que tiene trazada nuestras vidas nos va a llevar por su ruta. Y Dios fue el
el que puso los sueños en José. Y el mismo Dios fue el que puso los sueños en Faraón. Y el único que pudo revelar esos sueños no fue José, sino que algo que tenía José era que tenía a Dios sobre todas las cosas. Cuando él se presentó ante el faraón, no llegó con un ego, no llegó con un orgullo, como que yo sí puedo y todos estos no pudieron. Él dijo, lo que aquí se va a revelar va a ser revelación del Dios de la gloria. Amén. Y cuando se le da la gloria al Dios de los cielos, Él es el que se manifiesta y nos pone a nosotros en autoridad. Amén. Pero primero hay que humillarse y saber que la gloria es de nuestro Dios. Amén. Y dele usted la gloria a Dios, que si está aquí es por misericordia. Amén, gloria a Dios. Aquí en esta iglesia y aquí en este país. Amén. Porque al apartamento al lado pueden ir a agarrar para hacer deportación, y a usted ni lo van a tocar. Puede usted estar levantando la mano para que se lo lleven, pero si no es voluntad de Dios, hacerte un lado, le van a decir. Que no es contigo. Sí. Iba yo en la salida de un parque, pero en ese tiempo yo ya tenía licencia. Pero estaba un policía parando a todo el carro y tenía como 15 allá en línea. Y entonces yo estaba todo perfecto, todo bien, pero el sticker de la aspiración de la inspección estaba vencida. Pero ¿por qué tenía tantos allá? Y cuando yo llegué me dijo, mira, se te venció, me dice el sticker, vete y ve a arreglarlo, me dijo. Y sigue para adelante, no te pares. Pero ¿quién fue el que obró ahí? Dios. Si el hombre estaba ahí para darle tickets a todos. Pero a veces a uno se le pasa por alto. Pero cuando Dios obra en nuestras vidas, hermano, entonces yo dije, gracias a Dios, porque si no, hubiera tenido un problema. Pero cuando Dios tiene trazado todo, no importa. Usted se puede ir a meter a la boca del lobo y el Señor de ahí, hermanos, lo va a surgir y va, hermanos, a proveer, hermanos, de su misericordia y de su gran amor, porque estamos en las manos de Él. Amén. Entonces aquí podemos nosotros notar que este hombre le reveló los sueños al faraón. Y al él revelarle los sueños, este faraón tuvo el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas que salían del río. Y luego de espigas bonitas y espigas que se comían a las otras, y nadie podía entender esto. Entonces cuando viene el hombre de Dios y le revela, hermanos, el sueño, lo que estaba sucediendo. Le dice, esto significa, le dice, que hay, por revelación de Dios, de que hay 7 años de abundancia, 7 años de bendición, y los próximos, y las flacas significan 7 años de pobreza. Entonces, aquí es donde nosotros vemos que Dios, hermanos, lo provee de su bendición por su fidelidad. Y así mismo, hermanos, nosotros hoy, así como José pudo ser de salvación para la ciudad de Egipto, para, hermanos, el pueblo de Israel, ahora Cristo Jesús surge en nuestras vidas y viene y nos provee de su salvación. ¿Y cómo podemos nosotros notar esto? En el versículo 33 de este mismo capítulo dice, por tanto, dice el faraón, pruébase ahora. Dice, por tanto, pruébase ahora, faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Gloria a Dios. Ahora, si vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1.
Hebreos capítulo 1, verso 1. Si usted no lo puede buscar, hermanos, no lo busque, porque se le va a hacer difícil. Yo se lo leo. Dice, hermanos, en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustentó todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Aquí se está refiriendo al Hijo de Dios como el Salvador, como el que Dios proveyó, hermanos, para darnos la salvación, y hoy nosotros somos salvos gracias a que Dios envió por su gran amor a su Hijo. Tanto como el Señor veló y usó la vida de José para la salvación del pueblo de Israel, para la salvación de sus hijos, para que no murieran de hambre. Asimismo, el Señor envió a su Hijo amado para que nosotros no muriésemos en el pecado y fuésemos a la condenación eterna, la cual estaba preparada para todos aquellos pecadores. Y dice la Biblia que sin Cristo Jesús todos somos pecadores. Así es, amén. Pero con Cristo Jesús somos salvos gracias a su gran misericordia. Somos salvos gracias a su gran bondad. Somos salvos gracias a su gran fidelidad. Y eso es, hermanos, lo que nosotros tenemos que connotar, de que si hoy, hermanos, nosotros somos salvos, es gracias a la misericordia de Dios, a la providencia de Dios. Amén. Ese milagro maravilloso que el Señor hizo. Dice, cuando aquí habla de que se necesitaba, en el versículo 33, habla y dice, por tanto, pruébase ahora, Faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿A quién fue el que lo pusieron? A José. No Josué, José. Lo pusieron por razones de que no era porque el faraón haya querido, sino que es por el plan de Dios. Era por el plan de Dios. Entonces, si seguimos leyendo más adelante, dice el versículo 36, y aquella provincia en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Quiere decir que cuando Faraón puso a José por jefe y lo puso a cargo de toda esta situación, era porque sabía de que él iba, a través de Dios, y que el Dios que él tenía le iba a dar la sabiduría y el entendimiento. Entonces José empezó a trabajar y empezó, hermanos, a sembrar, empezó a cultivar en los 7 años que iba a haber abundancia. Y entonces dice que fue el primero que inventó los graneros. Hizo graneros grandes y los llenó para que hubiese suficiente. Para que hubiese suficiente provisión. Cuando el Señor alimentaba al pueblo de Israel, que venía, hermanos, dice que les proveía el maná del cielo. Pero ¿qué era lo que les proveía siempre? Suficiente. No les hacía falta nada. Sino que el Señor daba suficiente provisión. Y así mismo, cuando José preparó suficiente provisión. Y yo les digo una cosa: Jesús es suficiente para que nosotros seamos salvos.
Amén. No necesitamos absolutamente nada más. Lo único que necesitamos es tener a Cristo en nuestro corazón, someternos a Él, servirle a Él, buscar siempre su voluntad, y Él, hermanos, es suficiente. Amén, gloria a Dios. ¿Qué pasaría si aquí hubiera una botella de agua y tuvieran que tomar 20 personas? Se lo doy yo a la hermana y no hay más agua, es la única botella, pero de aquí tienen que tomar los 20. Cuando la hermana empieza a tomar, y la segunda hermana empieza a tomar, y la tercera hermana empieza a tomar, ¿qué es lo que pensarían los demás? Habría una aflicción, habría una preocupación, y dijera: esto se lo van a acabar todo, ¿y qué voy a hacer yo? Me voy a morir de sed. Y van a sentir, van a tener el deseo, van a estar todos ahí queriendo, hasta puede haber una pelea, porque porque está limitada. Pero ¿qué pasaría si todos vamos a un río y pasa el primero a tomar? ¿Se preocuparían los otros 20? ¿Por qué no se preocuparían? Porque hay suficiente agua para todos. Asimismo es Cristo Jesús con nosotros. Cristo Jesús es suficiente, hermanos, para darnos la salvación, y a todos los que Él ha predestinado para la salvación, Él nos la va a dar. Entonces usted no se tiene que sentir preocupado en que si usted, ¿será que realmente voy a ser salvo? ¿Será que si lo que estoy haciendo vale la pena? ¿Será que si el tiempo que estoy invirtiendo será suficiente? Saben, hermanos, solo se necesita tener a Cristo Jesús. Así como Jesús le dijo a aquella mujer que si Él tomara del agua, ¿qué le daría? ¿Correrían, qué le digo? Ríos de agua viva. Porque eso es lo que Dios nos da, hermanos. Cristo Jesús nos lo da absolutamente todo, y es suficiente. No tenemos nosotros que tener ninguna preocupación, sino que descansar en su paz. Descansar en la tranquilidad de que nuestras vidas están en las manos del Señor. Entonces lo que usted primero que tiene que hacer es quitar la cara de preocupación. Y saber que lo que está pasando es un proceso del Señor, que el Señor lo quiere preparar para que usted pueda subir un nivel más. Porque usted está en los planes de Dios. Entonces cuando estamos en los planes de Dios, el Señor sabe. José no podía entender cómo, por qué razones, pero después entendió que lo que estaba pasando ahí era que el Señor era una preparación para que en el futuro fuera la salvación, como Dios envió a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Amén. En el libro de San Juan, me gustaría que fuéramos al libro de San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14. ¿Lo tenemos? ¿Ya lo encontró? Ahora me espera. San Juan, capítulo 14. El verso 6 dice algo. Y dice así el verso 6. Jesús le dijo, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aquí nosotros podemos ver que aquí en el libro de Génesis, en su versículo 55 del capítulo 41, dice: cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. ¿A quién estaba enviando Faraón? A José. ¿Para qué? Para que José, hermanos, les diera los alimentos que necesitaban para que no se muriesen. Ahora Cristo Jesús dice en San Juan 14:6:
yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, lo único, ¿saben cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia? Que dice el versículo 56, dice, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendió a los egipcios. ¿Qué fue lo que hizo José? Abrió los graneros. ¿Para qué? Para proveerle, para que nadie se muriese de hambre. Pero la diferencia de nuestro Cristo Jesús es que nuestra salvación no se puede comprar. El Señor nos la otorga. El Señor nos la regala. Hay unos por ahí que venden el evangelio, pero esos son lobos rapaces. Y de ellos nos tenemos que cuidar. Que si les pagan tanto, predican. Como que si de esto se puede vender. Si lo que aquí nosotros tenemos es por misericordia de Dios, y de lo que Él nos da es lo que nosotros proveemos. Pero no se le puede vender la salvación a nadie, porque no tiene precio. Es un milagro que Cristo Jesús hace sobre cada uno de nosotros. Dice que José empezó a vender para que la gente pudiese calmar el hambre. Pero cuando Cristo Jesús nos ofreció calmar nuestra hambre espiritual, porque nosotros veníamos flacos, a punto de morir, ya hermanos en las últimas, y usted dice, no, pero es que yo estoy sano, pero espiritualmente, ya estábamos en las últimas. Mas sin embargo, Cristo Jesús proveyó, hermanos, de su salvación, y no nos puso, hermanos, ningún precio, no nos vendió nada. Lo único es que nos humillemos ante Él y reconozcamos que Él es el Dios de la gloria, para que nosotros podamos recibir de su salvación. Amén. Gloria a Dios. Ese es el maravilloso milagro que Cristo Jesús hizo por nosotros. Amén. Ahora, si leemos en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 23, ¿qué dice? Dice el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Para qué el Señor nos salvó de la esclavitud hacia su luz admirable? Para que le demos honra a su nombre, para que le demos alabanza a su nombre, para que glorifiquemos y exaltemos su santo nombre. Para eso el Señor envió a nuestro amado Salvador. Amén. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es amarlo. Lo único que tenemos que hacer es servirle. ¿Por qué? Porque Él vino a esta tierra, vino por amor a nosotros. Cuando nadie daba absolutamente nada por nosotros, el Señor vino y dio su vida por nosotros, no mereciéndola, no, hermanos, teniendo un motivo por cual venir a sufrir el sufrimiento que sufrió. Lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Entonces no hay ninguna excusa por cada hermano nosotros ponerla para venir a este lugar y alabar su santo nombre. Venir a este lugar y exaltar su santo nombre, glorificar su santo nombre. Amén. El Señor siempre tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Pero, ¿con qué propósito Dios nos ha llamado? ¿Cómo lo podemos saber? Únicamente dejándonos llevar y guiar por su Santo Espíritu. Amén. Pero usted no crea que usted fue llamado para nada, sino que Dios tiene un propósito para con su vida. Amén. Y un futuro. Usted va a decir, ahora entiendo, como yo me imagino que José,
cuando vio las grandes cosas que Dios hizo a través de su vida. Lo sacó de la cárcel y lo puso al trono. ¿Quién era José? Era el único que estaba sobre él era el faraón. Imagínense del nivel de la esclavitud al trono. A ser, hermanos, el segundo faraón. Pero era por un propósito. Para proveer a su pueblo de su misericordia. Amén. Dios, hermanos, en su gran amor siempre le va a proveer a usted. Dios, hermanos, ¿usted cree que Dios no sabe quién es usted? Mucha gente, muchas personas tienen la creencia y la idea de que el Señor solo escucha a aquella hermanita que ya es la anciana de la iglesia, o solo en el líder de la iglesia, y que Dios está cerca solo del pastor de la iglesia. En cuanto, hermanos, el Señor está con cada uno de nosotros. Amén. Su gran misericordia, su gran amor es para cada uno de nosotros. Y si nosotros le clamamos a Él y le pedimos a Él, Él nos va a proveer. Él nos va a guardar, Él nos va a proteger. Pero saben, hermanos, en su providencia, hermanos, se ve el gran amor de Dios. Cómo Dios tenía el plan trazado para la salvación. Y cómo Dios trazó el plan para salvar nuestras almas. Porque si hoy somos salvos, es por ese plan de Dios. Él, hermanos, nos santificó. Él nos justificó. Él, hermanos, es el que nos da redención. Él es nuestro libertador hermanos, de la esclavitud. Nos liberta y nos da vida. Y hoy podemos levantar nuestras manos y saber que somos libres para alabar, para bendecir y para glorificar el nombre del Señor. Pero muchas veces hay un problema. Que todavía la mente de muchos está lejos de la confianza que debería de tener en el Dios de la gloria. Sino que creen que no tiene la capacidad suficiente. Que creen, hermanos, de que no hay algo seguro en lo que está haciendo. Entonces, al no tener la seguridad, lo que nos trae es, hermanos, el peligro de nosotros fracasar un día. Pero si nosotros confiamos plenamente en Dios, y no importa lo que pase a su alrededor, confíe en Dios. No importa. Si un día lo agarran y lo meten a la cárcel, siga confiando en Dios. Imagínense, ahora se me viene a la memoria ¿en qué pensaría Pedro cuando estaba en la cárcel? Y de repente el ángel de Jehová llega y abre las puertas de la cárcel y le dice: sal. Se quedó sorprendido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿será que el mismo Cristo Jesús que tenían ellos lo tenemos nosotros? Entonces, ¿será que el Señor no puede romper cadenas? ¿Será que el Señor no puede abrir puertas? El Señor todo lo puede. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. Pedro se quedó sorprendidísimo, pero lo que él no sabía es que allá la iglesia estaba reunida en una casa y estaban orando al Señor, diciendo: saca a Pedro de la cárcel, saca a Pedro de la cárcel, saca a Pedro de la cárcel. Y de repente tocaban la puerta y ¿quién estará molestando? Y no le querían hacer caso. Y de repente una mujer miró y dice: es Pedro el que está aquí, es Pedro el que está afuera. Cállate, hombre, está loca, está preso. Y ya Dios lo había sacado. Esa gente se llevó. Esa gente de ahí tuvieron que salir. Salieron como sale usted cuando tiene una victoria. Nuestra oración tuvo poder.
pero fue el Dios de la gloria. Amén. Y Pedro, imagínense, ese iba increíblemente, ese saber qué pasaba por su mente. El Señor abrió las puertas de la cárcel. Pasé en medio, pasé a la par de los guardias y nadie lo miró. Entonces, por eso usted, ¿no le ha pasado a usted que le suceden cosas y dice, ¿cómo? ¿Cómo si yo estaba ahí y a mí no me pasó nada? Fue el ángel de Jehová el que nos guardó. Hay testimonios, hermanos, que realmente uno se queda sorprendido. Y es la pura gloria de Dios la que se manifiesta. Es la protección divina de Dios, la providencia. Pero, hermanos, lo que nosotros tenemos que quitarnos en la mente es el quejarnos todo el tiempo. En primer lugar, ya nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, por alguna razón están sucediendo las cosas. Y esto pasaba en mi mente hace unos días. Y empecé yo a decirle al Señor, Señor, ¿por qué? Si lo único que yo quiero es hacer tu obra, predicar, pero ¿por qué? ¿Por qué se me están complicando tanto las cosas? Entonces ahí fue cuando el Señor me trajo al libro de Génesis y empecé a analizar cómo todo el proceso que Dios hizo con José. Y dije yo, entonces el Señor ahora está aprobándome, me está tratando conmigo. Eso, aprobando no. El Señor está tratando con mi carácter, está fortaleciendo mi fe, está viendo que yo esté capacitado para la situación que venga, soportarla. Amén. Y salir adelante. Y a veces mi gran preocupación es, ¿qué les voy a traer a los hermanos? ¿Qué voy a predicarle a los hermanos? Pero realmente, hermanos, no soy yo, sino es Dios el que va a hablar a nuestras vidas. Y viene la memoria cuando dice, no te preocupes que cuando tú estés parado en la multitud, yo voy a poner palabras en tu boca que tú tienes que hablarles. Y es el Señor el que las pone. El Señor es quien lo hace. Cuando uno se sube aquí, hermanos, yo desde que el hermano ya está cantando la última alabanza, me empieza a temblar el pantalón. Porque esto de estar parado aquí, usted lo puede hallar bonito, pero en primer lugar aquí es una gran responsabilidad, porque este es un lugar de Dios. Y por eso usted no tiene que estar jugando. Y por eso cuando entramos aquí le digo, apague su teléfono, porque aquí no es cualquier lugar. Aquí está el Dios de la gloria. El Espíritu de Dios se manifiesta en este lugar, mas sin embargo tenemos que honrar y glorificar al Dios de la gloria, porque Él está en medio de nosotros. Pero hermanos, no se preocupe por lo que acontezca a su vida. Es un proceso y muy pronto usted verá la gloria de Dios. Aunque usted vea que las cosas van, muchas veces las cosas corren al revés. Nosotros como quisiera que todo fuera recto, pero todo va a la contraria. Y ahí es donde empiezan los pensamientos negativos a atacarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero ¿saben por qué? Despierten, hombre. Porque la gloria del Señor se va a manifestar. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios más adelante tiene algo preparado. Amén. Rápido voltean a ver quién estará dormido. No me tembló a mí porque me está durmiendo. No hay nadie. Yo no lo he visto a nadie durmiendo. Lo que pasa es, espiritualmente tenemos que despertar. Amén. Porque muchas veces, hermanos, no somos diligentes en este tipo de cosas. En que hay momentos en los que es necesario, hermanos, que despertemos y que reconozcamos que el Dios que nosotros tenemos es poderoso y es el que, hermanos, va a glorificarse en nuestras vidas. Pero es necesario que haya un despertar y que haya un levantamiento y que levantemos las manos. Aunque, hermanos, usted esté pasando por el peor momento, levante sus manos al cielo y déle la gloria al Señor,
que tarde o temprano usted verá su gloria manifestada en su vida, en su familia, en todas las cosas que nos rodean. Porque el Señor es fiel para con nosotros. Pero es necesario que seamos diligentes en confiar en Dios, en esperar en Dios. Usted lo único que tiene que hacer es encomendar su vida en las manos del Señor. Encomendar la vida de su familia en las manos del Señor. Y del resto, el Señor se va a encargar de toda situación. No se preocupe. Dios hace maravillas. Y Dios va a proveer. Imagínense, Dios conoce todo. El pasado, el presente y el futuro. El Señor sabía lo que venía. Que venía una gran hambre para la tierra. Y levantó a un hombre. Para que pudiera ser la salvación. Ahora, aquí hay otro principio. Que no quiero terminarlo sin de que también lo veamos de este punto de vista. De que nosotros como que no le prestamos mucha atención al tiempo que estamos viviendo. Como que no hay ese pensamiento de pensar, hermanos, en que tiene que haber un preparamiento hoy. Porque en el sueño de Faraón, Dios le estaba revelando que habían 7 años de abundancia y otros 7 ¿de qué? De pobreza. Entonces, se necesitaba que en los años de prosperidad hubiera, hermanos, que ellos tuvieran un preparamiento y que aguardaran provisión para poder tener abastecimiento para los días malos. Y el problema nuestro es que cuando tenemos dinero en nuestra bolsa, nos vamos al mall. Y cuando viene el tiempo malo, decimos, ¿y ahora qué hago? Ese es el asunto. Porque no nos preparamos. No somos diligentes. Pero si tuviéramos un preparamiento y usted empieza, agarra una alcancía, le mete $20, toda la semana $20, toda la semana $20, toda la semana $20. Y de repente cuando venga el tiempo crítico, ustedes, pero ya sé, yo tengo de dónde echar mano. Pero nosotros no somos diligentes en eso. Porque no pensamos en que hoy, si usted puede prepararse, hoy si usted tiene fuerza de venir a la iglesia, fortalezcase en el Señor, busque la presencia del Señor, busque llenarse de la presencia del Señor, que el Espíritu Santo lo tome y que usted pueda ser fortalecido para cuando venga, hermanos, el día crítico, cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, usted va a estar preparado y usted va a decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y usted va a estar fuerte espiritualmente para soportar lo que venga después. Pero es necesario tener ese preparamiento. Porque si no nos preparamos, no vamos a ver la gloria del Señor. Aunque muchos ahorita están pasando por ese proceso. El de ser negligentes. En que por no haber actuado con anticipación, ahora están sufriendo las consecuencias. Pero si el Señor hoy ha hablado a su vida, ¿por qué no decirle al Señor, Señor, me he equivocado, he tomado malas decisiones, he actuado mal, pero hoy te quiero pedir perdón? Y hoy voy a empezar a confiar en tu palabra. ¿Saben por qué, hermano? Muchas veces nosotros
ignoramos la palabra del Señor. Y dice que por eso el pueblo de Dios perece, por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un Dios que nos puede sacar del hoyo donde no podamos estar metidos, pero seguimos en el hoyo. ¿Por qué? Porque no hemos captado todavía. Entonces, mientras nosotros no depositemos toda nuestra vida en las manos del Señor, no vamos a ver su gloria. Pero el Señor siempre nos va a proveer. Nos proveyó de salvación. Somos salvos. ¿Qué más usted le pide a la vida? Acuérdense de una cosa, que las cosas de este mundo no tiene que ser lo primordial. Lo del mundo, en el mundo se queda. Lo que está aquí en esta tierra se queda. No por eso le voy a decir deje de trabajar, deje de anhelar tener sus cosas, pero no se enamore. Téngalos, úselos, pero usted sabe que esto es material y que cualquier día se va a terminar. Amén. Pero lo que nos tenemos que preocupar es nuestra relación con Dios. La cual, hermanos, no nos tenemos que dejar que sea robada o saqueada por el enemigo, sino que podamos ver la gloria de Dios. Amén. Esta historia de José nos tiene que enseñar a nosotros con respecto a la providencia de Dios para con sus hijos. Que Dios proveyó para guardar del hambre y salvar del hambre a su pueblo. Amén. Ahora, Cristo Jesús vino a esta tierra para darnos la salvación, para proveernos de lo que no podía nadie proveernos. Porque la religión no salva a nadie. Lo único que nos puede salvar es Cristo Jesús. Amén. Y a Él es que le tenemos que dar honra, gloria y alabanza. Amén. Y confiar plenamente en el Señor. Pongámonos de pie. Póngase de pie en esta hora. Orémosle al Señor. Cierre sus ojitos. Digamos: Padre y buen Dios,